Antes de llevar nuestra plática en esta mañana, en este sermón de esta mañana, les invito a inclinar nuestros rostros para orar y así pedir de nuestro Padre Celestial su dirección, su guía, su cuidado para su palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Llevamos delante de ti nuestra gratitud por este primer día de la semana, último domingo de un año que nos permitiste estarnos reuniéndonos cada domingo para bendecir y alabar tu nombre con nuestros cantos, con nuestras oraciones, con el estudio de tu palabra y sobre todo recordando el sacrificio de tu Hijo que fue crucificado en aquella cruz derramando su sangre para redimirnos, para rescatarnos. Gracias nuestro Dios por un año que nos permites terminar y en tus manos sabemos que estamos y que todo proviene de ti, que tú eres el dador de todas las cosas. Y oramos nuestro Dios por las necesidades que hay en la iglesia, aquí localmente, aquí en Hueslaco, por los que están enfermos. Te pedimos nuestro Dios, les guardes, les des salud, les restablezcas y sobre todo nuestro Dios que cada uno de nosotros tengamos el conocimiento de que tú nos bendices, no solamente material, económica, físicamente, sino que espiritualmente nos bendices. Y son las bendiciones espirituales las más valiosas para nosotros que somos tus hijos. Bendito sea, Señor. Gracias por ello. Una vez más, oramos también por las necesidades de otras congregaciones aquí en todo el mundo, pero por la persona, nuestro hermano que está perdido aquí en un lugar de Texas que no saben sus familiares de él. Te pedimos nuestro Dios que le protejas, le cuides y sobre todo seas con la familia. Hay muchos peligros a los cuales el mundo se expone y te pedimos nuestro Dios tu protección y tu cuidado. Por todos los hermanos que estén viajando en este día o el día de mañana o toda esta semana regresando a sus hogares, a sus lugares de origen, te pedimos nuestro Dios que les lleves con bien y les cuides y te pedimos que estés con nosotros. Gracias por tu palabra, que podemos hablar de ella, porque en ella encontramos nuestro Dios todas aquellas cosas que espiritualmente necesitamos saber y necesitamos tenerlas. Bendito sea tu nombre. Oramos y pedimos todo esto juntamente con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer algunos textos en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Allí en ese capítulo 17, Lucas, que es el que escribe este libro de Hechos de los Apóstoles, nos narra el trabajo que está haciendo el apóstol Pablo allá en Atenas. Y en el versículo 23, después de que lo han invitado a que presente su enseñanza en el Areópago, dice allí, pasando por sus santuarios, vi que había un altar dedicado a un Dios que no conocen y que vosotros adoráis. Y Pablo les dice, a ese Dios que ustedes no conocen es al que yo os anuncio. Y luego habla que ese Dios que hizo el mundo y como es Señor del cielo y de la tierra, no necesita de nada. No necesita de templos hechos por manos humanas, ni orden de los tiempos y los límites de su habitación.
Bien, entonces está hablando él está engrandeciendo a Dios, está hablando también del Señor Jesucristo, y luego dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en Él vivimos y somos, nos movemos, como alguno habla de vuestros profetas lo han mencionado, porque en Él vivimos y nos movemos. Y luego dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nuestro tema es el arrepentimiento. El arrepentimiento. El mundo necesita arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo y obedecer lo que Él demanda de cada persona. Aquí en este versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y esto nos hace ver que hoy el mundo sigue igual. Hay muchos grupos religiosos que tienen pinturas, que tienen esculturas, que tienen cosas de oro, de plata, las traen colgadas de su cuello y el apóstol Pablo está diciendo que no es necesario eso, ¿verdad? No se necesita nada de eso. Hace casi 2000 años Pablo estaba predicando este mensaje allí en Atenas, porque él había visto toda la idolatría que había allí en Atenas. Pasando por vuestros santuarios, miré un altar dedicado a un Dios que ustedes no conocen. Dice, y a ese Dios que ustedes no conocen es al que yo predico. Y Dios no es que no le podemos ver, sino que solamente le podemos ver a través de las Escrituras, podemos ver su grandeza, como estaba mencionando durante la clase nuestro hermano Wally. Podemos mirar en las Escrituras la grandeza de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Él es el creador de cada uno de nosotros. El miércoles pasado mencionábamos que el nombre de Jehová, ¿verdad?, significa el que existe por sí mismo, ¿verdad?, y que su esencia, ¿verdad?, es la existencia, ¿verdad? Y nosotros no existíamos, ¿verdad? Nosotros éramos hasta que contingentes, ¿verdad? Nosotros éramos contingentes. En un tiempo no existíamos y luego existimos en el vientre de nuestra madre y allí vinimos a nacer. Entonces, el apóstol Pablo está hablando aquí a los atenienses del arrepentimiento. Y el arrepentimiento pues viene de una palabra griega, metanoia, me parece que se escribe así, y que significa o que quiere decir un cambio de voluntad. Ese cambio de voluntad implica una decisión firme para dejar de pecar, una decisión firme para seguir a Cristo. Quitemos todas aquellas cosas que son idolatría para nosotros. El mundo necesita quitar todas esas cosas. Dios no es algo que se pueda hacer una escultura o lo que buenamente, la figura que buenamente
crea un artista, ¿verdad? No necesita Dios esas cosas, ni el hombre necesita esas cosas para adorar. Dios es espíritu, ¿verdad? Dice en el Evangelio de Juan. Y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Así como en esta mañana las congregaciones de las iglesias de Cristo en todo el mundo, ¿verdad? Estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, ¿verdad? Estamos adorándole con nuestros cantos, ¿verdad? Uniendo nuestras voces, estamos adorando a Dios con nuestras oraciones de gratitud y de petición. Estamos adorando a Dios cuando recordamos el sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para redimirnos. Estamos adorando a Dios cuando nosotros estudiamos su palabra. Estamos adorando a Dios cuando hemos apartado en nuestros hogares nuestra ofrenda para que el Evangelio siga siendo predicado. Entonces, el arrepentimiento implica un cambio de voluntad. Es una decisión que se debe de tomar. Allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30 y versículos 19 y 20, Moisés está exhortando o mandando a Israel, ¿verdad?, que decidan seguir un camino bueno, un camino que lleve a Dios. Se dice en el versículo 19 y 20, ¿verdad?, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice Moisés, pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. En el versículo 20, amando a Jehová tu Dios. Eso es escoger. El pueblo de Israel tenía que escoger a Dios y tenía que manifestar que había escogido a Dios, adorándolo, ¿verdad?, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida, Él era vida para ellos, como es vida para nosotros, a fin de que habitemos sobre la tierra. Pero Moisés está diciendo, para que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que las daría. Entonces, esa decisión tenía que tomarla Israel, y esa decisión hoy el hombre debe de tomarla. Busquen a Dios, síganlo, sigan sus palabras, escuchen el Evangelio de Jesucristo, escuchemos el Evangelio de Jesucristo, estemos viviendo en Él. Unos años después de que Moisés dijo estas cosas al pueblo de Israel, probablemente unos 15 años después, Josué está ya viejo, ha introducido al pueblo de Israel, ya han conquistado Palestina, se ha repartido la tierra por sus tribus, por sus familias, etc. Pero él ya siente que tiene poco tiempo para estar sobre la tierra. Y cita al pueblo en Siquem y allí les da un grande sermón, ¿verdad?, que culmina con el versículo 15 del capítulo 24 del libro de Josué, cuando les dice, él les ha recordado cómo Dios los sacó, cómo los había sacado a ellos de la esclavitud de Egipto. Y dice el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban de la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y él dice, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta debería ser también una exhortación de los hermanos que nos traen la palabra de Dios. Escojan a quién van a servir. Escojan a quién van a servir. Van a servir al mundo, a toda su idolatría y todas las cosas que hay en el mundo,
Dice, pero yo voy a servir a Cristo. Estamos decididos a seguir a Cristo. Así que el arrepentimiento es un cambio de voluntad. Es un cambio de voluntad. Es un cambio de pensamiento de nuestra mente, ¿verdad? Debemos de transformar todo eso, como el apóstol Pablo les dice a la iglesia en Roma, ¿verdad? En el capítulo 12, versículos 1 y 2 y 3, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos con la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Eso es el arrepentimiento, eso es lo que debemos de decidir. Bien, en esta mañana, en nuestro tema, vamos a ver dos asuntos. El arrepentimiento en sí, ¿verdad? Que ya lo mencionamos, ¿verdad? Es un cambio de voluntad, pero al mismo tiempo es algo que Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, el que preparó el camino del Señor para su ministerio, predicaba eso, ¿verdad? Dice allá en el Evangelio de Mateo, versículos 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Meses después, el Señor Jesucristo inició su ministerio y en el capítulo 4 de este mismo evangelio, en la siguiente página, el versículo 17, dice la Escritura, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ciertamente Israel era un pueblo que se había apartado de Dios, ¿verdad? En la mayoría sus dirigentes estaban enseñando mal la ley, y el Señor en su ministerio va a enseñarles a sus apóstoles la verdadera interpretación de la ley, ¿verdad? Eso lo miramos ahí en el Evangelio de Mateo también, en el capítulo 5, perdón, desde el versículo 21 hasta el versículo 48, donde da varios ejemplos de la ley, cómo se debe de la verdadera interpretación, ¿verdad? Porque los escribas y los fariseos habían tergiversado las escrituras, como sucede hoy en día, ¿verdad? Muchos religiosos tergiversan las escrituras, mutilan algunos textos, ¿verdad? No toman en cuenta los contextos, ¿verdad? y sacan otras enseñanzas. De muchas maneras, ¿verdad? No vamos a dar ejemplos porque no es el tema del asunto ¿verdad? Pero sí en cuanto al arrepentimiento, porque tanto allá en tiempos de Moisés, en tiempos de Josué, como en tiempos de Jesucristo, ¿verdad? Mucha gente estaba mal encaminada en cuanto a las escrituras. Por eso de ahí la orden de Juan el Bautista, arrepentíos, arrepiéntanse. Más adelante el Señor Jesucristo también mencionando esto. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba decir eso? Porque había algo que estaban cometiendo mal el pueblo de Israel, de lo cual debían de arrepentirse. Así que la iglesia, ¿verdad?, recibió ese mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo empezó su ministerio, que duró alrededor de 3 años,
Y cuando terminó su ministerio, bueno, todos sabemos, terminó con su juicio, su condena y su crucifixión y su sepultura y su resurrección. Y es en la resurrección, ¿verdad?, cuando lo relata Lucas en el capítulo 24, cuando el Señor aparece allí a unos, ese primer día de la semana que había resucitado y que había confusión en los discípulos y se corrían muchos rumores y demás. Van dos discípulos, y el Señor se aparece con ellos y les habla, no lo conocen, y cuando llegan a un lugar, a una casa allí en Maús, entran, y cuando parte el pan el Señor, los ojos de aquellos discípulos son abiertos y conocen que es Jesús, pero Él se desaparece. Y es tanto el gozo que ellos tienen que deciden regresar a Jerusalén para contárselo a los apóstoles, que están reunidos los 11 con otros discípulos más y que están hablando también de lo mismo, de la resurrección. Y ellos, estos dos discípulos, sí, se nos apareció a nosotros en el camino, así y así. Y vuelve a entrar Jesús ahí con ellos, y en el versículo, después de que les abre el entendimiento, y dice ahí en el capítulo 24 y versículo 46, me parece, 46, dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, el arrepentimiento es un mandato de nuestro Señor Jesucristo para toda la humanidad, que debemos de arrepentir, se deben de arrepentir, ¿verdad? ¿Cuándo se deben de arrepentir? Cuando escuchen el Evangelio, ¿verdad? Recuerden ustedes cómo el apóstol Pablo en la carta a los romanos lo va poniendo de atrás hacia adelante, ¿verdad? Cuando dice, ¿cómo oirán y si no hay quienes prediquen? ¿Cómo predicarán? ¿Cómo invocarán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Verdad? Entonces el Señor mandó, ¿verdad?, a que se hiciesen discípulos en todas las naciones y que se bautizase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son mandamientos de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, encontramos que el arrepentimiento es necesario para que el hombre obtenga vida, para que nosotros obtenemos vida cuando hemos escuchado y el Evangelio, lo hemos creído, hemos confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios y nos hemos bautizado obedeciendo el Evangelio, ¿verdad? En el capítulo 11 del libro de los Hechos, si ustedes recuerdan, el capítulo 10, ¿verdad?, viene la primera predicación que hace Pedro, el apóstol Pedro, a los gentiles, ¿verdad? Y va con 6 judíos más, miembros de la iglesia, lo acompañan allá a Jope, y allí les predican a Cornelio, a su familia, a esclavos que están ahí con él, a familiares y soldados, ¿verdad? Y muchos obedecieron el Evangelio cuando se les predicó el Evangelio. Pero en el capítulo 11, el apóstol Pedro está dando un reporte, por decirlo de una manera, y la iglesia en Jerusalén, los ancianos, la iglesia en sí, le reprochan a Pedro, ¿cómo es que has entrado y comido en casa de gentiles? ¿Verdad? Y ahí en el capítulo 11, ¿verdad?,
el apóstol Pedro, ¿verdad? Pues da el reporte, ¿verdad? Dice allí, cuando Pedro subió, versículo 2 del capítulo 11, subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, ¿verdad? Diciéndole, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y luego Pedro le relata todo lo que había sucedido, ¿verdad? Con Cornelio, que Cornelio también recibió unos ángeles en una visión, y que esos ángeles le decían, manda a traer a Pedro, está allá en Jope, y él te dirá lo que te conviene que tú hagas. Y luego, antes de esto, el apóstol Pedro había tenido también una visión donde sintió una gran hambre y aparece un lienzo con animales de todo tipo y una voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro respondiendo, no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca, perdón. Y la voz le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso se repitió 3 veces. Y Pedro no sabía, no estaba seguro, no sabía qué es lo que me quiere decir el Señor. Y le dice, te buscan unos hombres allí, no dudes de ir con ellos. Y vinieron y ya se ponen de acuerdo y otro día van. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿verdad? Lo recibe Cornelio, se inclina a él y le dice, no hagas eso, yo soy hombre igual que tú. ¿Por qué me has hecho venir? Y entran al aposento donde estaba reunida toda aquella gran cantidad de personas, como les dije hace unos momentos, familiares, amigos, soldados, esclavos, siervos y algunos otros, ¿verdad? Y Pedro los ve y él dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y dice en el versículo 18 del capítulo 11, que es el texto que quería leer, dice el versículo, entonces oídas estas cosas, todo lo que le reportó el apóstol Pedro, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es decir, nosotros tenemos el arrepentimiento también fue para nosotros. Nosotros no somos israelitas, ¿verdad? No somos judíos de sangre, sino de fe, ¿verdad? Porque todos los que son de fe son hijos de Abraham, dice Pablo escribiendo a los Gálatas, ¿verdad? Entonces, el mundo gentil entró en el plan de Dios y allí estamos nosotros. El segundo asunto que vamos a tratar es ¿qué conduce al arrepentimiento? ¿Qué conduce al arrepentimiento? Bueno, en primer lugar, es un mandamiento de Dios, es un mandamiento de Jesucristo. Ya lo leímos ahí en Lucas 24:47. Y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando en Jerusalén y en todo el mundo. El apóstol Pablo lo dice cuando iniciamos nuestra plática, este sermón del arrepentimiento. Mencionamos Hechos 17, versículos del 20 hasta el 31, ¿verdad? Y el versículo 30, que también ya leímos, dice, así que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia del Evangelio, ignorancia del ministerio, de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio se ha predicado por todas partes, se ha tergiversado, se ha malinterpretado y se ha mal enseñado. El Evangelio hay que escucharlo, hay que oírlo, hay que entenderlo, hay que creerlo. Porque oyéndolo, dice la Escritura, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios.
Si oímos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice cómo estamos, dónde estamos, qué somos delante de Dios, entonces eso nos va a nacer, nace la fe en uno y va aumentando conforme vamos adquiriendo más conocimiento. Entonces nos damos cuenta de que estamos delante de Dios separados de Él. Como dice Isaías 59, versículos 1 y 2. No se ha cortado el brazo de Jehová para salvarles, dice el profeta Isaías al pueblo de Judá. Ni se ha grabado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Vuestros pecados, ¿verdad?, han apartado el rostro de Jehová para no oír sus súplicas. Entonces, el pecado nos separa de Dios. Por eso Dios manda. Si ya conoces esto, si ya sabes lo que hizo Jesucristo por ti, Dios te está diciendo, Él va a pasar por alto esta ignorancia. No puedes decir, pues yo ignoraba que Jesucristo hizo tanto por mí. No entendía esto, lo que hizo Jesucristo. Sí sabía que era el Hijo de Dios y que vino no. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que te arrepientas. En todo lugar, en todas partes del mundo. Algo que nos conduce al arrepentimiento, pues también es la bondad de Dios. Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 2 y versículo 4, el apóstol Pablo está hablando de cómo los hombres que se excusaban, ¿verdad?, que se creían bien delante de Dios, pero juzgaban cuando ellos hacían lo mismo. Y dice ahí en el versículo 3 y 4, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. Y luego les hace la pregunta, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, ignorando que su benignidad te conduce al arrepentimiento? ¿Qué es la benignidad? Es todo lo que Dios es benigno para con nosotros. Él miró nuestra inutilidad para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Y nos da a su Hijo Jesucristo. Él murió. Él vino a morir a este mundo, ¿verdad?, por ti y por mí, por toda la humanidad. Dios es benigno con nosotros. ¿Menospreciáis eso?, dice el apóstol Pablo. Bueno, muchos también son engañados, ¿verdad? En la carta a los Hebreos, el escritor de los Hebreos está hablando del pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida, pero fueron rebeldes. Ellos habían sido testigos, la mayoría de ellos ya mayores, mayores de 20 años, ¿verdad?, están en un lado del río Jordán para entrar a Jericó. Bueno, todavía no están allá en Cades Barnea, perdón, estaba ya hablando de cuando van a entrar. Están en Cades Barnea y han venido ya los 12 exploradores y han dado el reporte de la tierra. Sí, la tierra fluye leche y miel. Es una tierra que todo se da allí, ¿verdad? Todo, hay muchos árboles, hay frutales y traían allí ejemplos de lo que la tierra producía. Pero vimos a los hijos de Anac. Las ciudades son amuralladas, todas las ciudades son amuralladas y no podemos entrar. Estaban haciendo a un lado el poder de Dios. Creían en Dios,
Sí creían en él, pero no creían que que él iba a derrumbar la ciudad, las murallas de las ciudades, o que iba a destruir a los hijos de Anac o a los ejércitos de todos los pueblos que habían ahí. No creían eso. Y dice el libro a los Hebreos, en el capítulo 3 y versículo 12, desde el versículo 7 en delante, está hablando el escritor a los Hebreos de cómo Dios no les dejó entrar en su reposo. Y dice el versículo 11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya incredulidad. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros perezca por el engaño o se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece. El pecado endurece. Muchos hermanos nuestros son engañados por el pecado y creen que están bien y dudan de lo que Jesucristo hizo. No es necesario que nos reunamos, no es necesario que tenga que o que deba de ir todos los domingos. Pero cada domingo la iglesia se reúne para recordar lo que Jesucristo hizo en aquella cruz del Calvario. Y el Señor lo ordenó. Entonces, dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel día se acerca. Por eso nosotros el primer día de la semana queremos estar aquí, queremos estar reunidos, tenemos comunión con Dios. Cuando hacemos nuestra adoración, cuando nos unimos en pensamiento, en nuestra mente, cuando escuchamos la palabra, cuando participamos de la mesa del Señor, cuando ofrendamos, cuando cantamos, cuando decimos amén a las oraciones, cuando somos edificados por su palabra. El engaño del pecado. Algo que te debe de impulsar a ti que no te has arrepentido es las consecuencias que trae el pecado. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23 en la parte primera, porque la paga del pecado es muerte. Y luego viene el aliento para que, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero lo primero nos debe de hacer, de abrir nuestros ojos y mirar, esto es lo que me espera. Cuando está diciendo aquí la muerte, está hablando, está escribiendo el apóstol Pablo de la muerte eterna, ¿sí? De la muerte eterna. Así que eso te debe de motivar. Otra cosa que nos debe motivar es la invitación que Jesucristo hace continuamente. Él en el capítulo 11 de Mateo, y versículo 28 y 29, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero sobre todo, lo que nos debe de preocupar o que nos debe de alentar es el versículo 31 de Hechos 17, cuando dice, porque va a venir el juicio, ¿verdad? Por aquel varón, dice en el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien levantó de entre los muertos, designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que la predicación es la invitación que Dios hace para que tú respondas a su llamado.
necesitas arrepentirte. Y luego del arrepentimiento, ser sepultado en las aguas del bautismo. Cuando la persona se arrepiente, muere al pecado. Y cuando la persona muere, debe ser sepultada. Así que hay un himno que vamos a cantar, pero la invitación es la predicación de la palabra.